la transgresión del hombre, es lo que estamos estudiando, de Apocalipsis capítulo 19, de el versículo 11 al versículo 21. Ya hemos visto la introducción, es decir, en la introducción vimos en una síntesis, solamente en forma rápida, lo que es transgredir, lo que significa la transgresión. Bueno, del versículo 11 al versículo 15 nos narra la Escritura las características del juez divino que juzgará la transgresión. Dice la Biblia, Apocalipsis 19:11, estamos en el juicio por la transgresión del hombre y vamos a ver primero las características del juez divino que juzgará la transgresión. Y vemos que dice la palabra, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La justicia forma parte de Dios, forma parte de este juez divino. Pero al menos lo que encontramos del versículo 11 al versículo 15, dentro de esas características son 7 características, y obviamente 7 es el número completo, el número perfecto para el juez divino, que el juez divino es Jesucristo como Dios, o que es Dios. Y aquí vemos su autenticidad divina. Solamente un ser divino es llamado fiel, verdadero, y que es justo, y que juzgará. Solamente Jesús. Aquí vemos la autenticidad de Jesús con estas palabras que nos narra la Escritura. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta es la autenticidad divina del juez divino, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad. La autenticidad es de que es algo verdadero. Y algo verdadero es como que Jesús es el juez, es Dios, teniendo aquí, solamente en esta parte de la Biblia, 7 características divinas, pues obviamente que Jesús es Dios. Nadie que no sea divino, nadie que no sea Dios puede tener estas características. Nadie, nada, ninguna cosa, ningún ser creado es auténtico, porque todos hemos sido infieles, todos, tanto los apóstoles, profetas, todos los que han pasado. Está escrito en la Biblia, nadie es justo ni aun uno. Y aquí vemos que solamente hay uno, que es Jesucristo, hablando de la deidad en Jesucristo. Y vemos su autenticidad. Nadie, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice la Escritura en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad. Y encontramos la autenticidad de este juez divino a quien todos nos vamos a enfrentar, o vamos a estar enfrente de él, y él juzgará si hemos transgredido o no hemos transgredido. Vemos el versículo 12, y en el versículo 12 primero vemos su naturaleza. Cuando dice sus ojos eran como llama de fuego, que ya al principio del estudio del Apocalipsis también estudiábamos algo de ello, vemos su naturaleza divina. Solamente este juez divino tiene esa naturaleza divina, es decir, que es Dios. Sus ojos, dice, sus ojos eran como llama de fuego. Bueno, los ojos lo que significa es la omnisciencia, todo lo sabe, todo lo ve. Por eso es de que él juzgará por haber visto, no por lo que le hayan dicho, no porque alguien va a estar acusando a otra persona o va a llevar pruebas. Simplemente este juez divino, que es Jesucristo, él ve todo lo que ha hecho el ser humano, y él nos va a decir exactamente dónde fue nuestra transgresión, qué día fue nuestra transgresión, qué hora fue nuestra transgresión, si es que cometimos ese pecado de la transgresión, porque el significado de los ojos es la omnisciencia divina, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña, no nada más lo que hacemos, sino también hacia adentro. Yo puedo ser una persona que no haya transgredido la ley en hechos, o que no haya transgredido en hechos, pero tal vez en pensamientos, tal vez en sentimientos, como el adulterio. El adulterio no necesita
llevar el acto sexual, simplemente con desear una mujer ajena, ya cometió un adulterio. Y eso es una transgresión porque es ir más allá de lo que ya está establecido. Si se tiene una esposa, si hay una esposa, no debe de ir más allá de lo que ya tienes. Eso es transgredir. Y este juez divino, teniendo esa característica de omnisciencia, todo lo sabe, todo lo ve, lo de afuera y también lo de adentro. Apocalipsis 1:14, ya lo leímos ahí al principio, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca luna, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, es decir, la omnisciencia y también la pureza, es lo que significa el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, su pureza y su omnisciencia. Y luego en el mismo versículo 12 encontramos otra característica, y había en su cabeza muchas diademas. Muchas diademas significa toda la autoridad. Aquí encontramos su autoridad, y toda la autoridad lo tiene este juez divino, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que juzgará, es el que va a emitir todo el juicio. Pero estamos hablando solamente de una característica del juicio, que es la transgresión del hombre. Dice la Escritura, Mateo capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Por ello aquí la Escritura presenta que en su cabeza tiene muchas diademas, es decir, toda la autoridad la tiene Jesús. Cada nombre que vemos aquí en estos 5 versículos, vemos un nombre distinto, y cada nombre representa algo o una característica del juez. Por ejemplo, el versículo 11, su nombre es fiel y verdadero, representa la autenticidad. Y aquí sus ojos, que es la omnisciencia, y las diademas, que es su autoridad, y nos da un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Un nombre de esto es, obviamente, encontramos aquel nombre que nadie, ni judío, ni hebreo, ni persona hebreo que hablaba el lenguaje hebreo en su tiempo, porque ha ido cambiando un poco el lenguaje, ni el hebreo actual, ni en el griego, mucho menos en el español, ni en el inglés, se ha traducido las palabras del tetragramatón o las letras del tetragramatón, que es donde está el nombre divino. Esas letras, que es YHWH, nadie sabe el significado. Y obviamente este nombre de este juez divino nos da a entender que algún día tal vez conoceremos lo que significan esas letras. Los que estemos allá, obviamente. Pero ese es el nombre que nadie sabe, solamente él mismo sabe. Porque a través de toda la humanidad, desde que se dio esas palabras, desde que se dio esas letras, para conocer el nombre de Dios, nadie pudo o nadie lo ha podido traducir en una manera fiel y verdadera, que uno diga, pues sí, está traducido correctamente. Nadie lo ha podido hacer. Ni siquiera cuando tradujeron la Biblia a los hebreos, 70 hebreos, por allá en los años de Alejandro Magno, que quiso tener una biblioteca la más grande del mundo. Alejandro Magno era griego cuando estaba a cargo del Imperio Romano, y le faltaba solamente un libro, y ese libro era el Antiguo Testamento de los hebreos. Pero como estaba en hebreo, él quiso que lo tradujeran al griego, y fue y trajo 70 sacerdotes judíos que hablaban hebreo, y los colocó en distintos lugares, en distintas habitaciones, pues, para que tradujeran la escritura. Y todos la tradujeron de una manera similar. Nada más el tetragramatón, nadie pudo traducirlo. Nadie, ni los hebreos en su tiempo, ni los judíos en su tiempo, ni hoy en su tiempo se ha podido traducir de una manera clara que no haya duda lo que significa. Algunos lo traducen Jehová, otros lo traducen Yahvé, otros lo traducen Yahweh, pero nadie puede decir que tiene la traducción correcta, porque nadie lo sabe. Porque ese nombre nadie lo puede saber, o nadie lo sabe sino el que lo porta solamente, que es Jesucristo. Con ello, aquellos que mencionan a Jehová como el Padre, realmente Jehová del Antiguo Testamento, en muchas partes de la Escritura Jehová es Jesucristo, o es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Hay otras partes de la Biblia, de los escritos del Antiguo Testamento, donde incluso vienen 2 Jehovás, 3 Jehovás, porque Dios
Es decir, la deidad tiene un solo nombre y ese es su nombre y no lo conocemos y nadie lo sabe. Conocemos su nombre de fiel, de Señor de señores, de Rey de reyes, del Verbo, sí, pero este nombre divino, estas letras divinas, nadie las sabe y nadie las ha sabido desde Adán hasta el último ser humano que viva en la tierra. No puede traducir, no sabe traducir lo que significa esto. Algunos mencionan, se ha llegado a mencionar, que ese nombre todos los seres humanos lo decimos. Cuando el salmista dice todo lo que respire alabe a Jehová, algunos dicen que es cuando respiramos, emitimos un sonido y que ese sonido que sale del diafragma es lo que significan esas letras. Tampoco se puede determinar que sea cierto. Por ello nadie sabe este nombre que dice aquí, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. El significado de YHWH, del tetragramatón sagrado o divino, solamente Jesús lo conoce, que es el que tiene ese nombre, es decir, es parte de la deidad que tiene ese nombre. Aunque se traduzca Jehová, Yahvé o Yahweh, no está seguro la traducción, porque ya ha habido una mezcla. Por ejemplo, Jehová, se han metido las vocales de lo que significa de la palabra Señor o de Adonai en hebreo. Se han tomado las vocales de Adonai para meterlo al tetragramatón. Entonces ya es un compuesto. También Yahvé, porque aquí no vemos ninguna vocal, solamente vemos consonantes. Y pues obviamente, al menos en nuestro lenguaje, no se puede hablar sin vocales. No es algo que no podríamos dar ese nombre. Es por ello que el tetragramatón sagrado, o ese nombre sagrado y divino, solamente le corresponde a Jesús, que tiene un nombre que ninguno conoce sino él mismo. Otra característica es su obra, y esa obra solamente la hizo él, es decir, su sacrificio, el derramamiento de sangre. Dice el versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es decir, cada nombre que nos dicen estos 5 versículos determinan una cualidad, una característica del juez. El nombre que nadie puede saber, obviamente, es su divinidad, su omnisciencia, y también ya vimos que es su autoridad. Aquí vemos su obra, cuando dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esto es la sangre que él vino a derramar para el perdón de pecados de todos aquellos que valoren el sacrificio del Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. El verbo vino, el verbo de vida, el verbo de Dios vino y se ofreció en sacrificio para nuestros pecados, o por nuestros pecados. Otra característica es el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Otra característica es ser dueño o tener ejércitos. Obviamente son ejércitos celestiales. Aquí no son los ejércitos de los santos. Estos son ejércitos angelicales o son los ángeles. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 41, dice la Escritura, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y esta frase, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, también vuelve a corroborar la divinidad de Jesús. Hay un grupo religioso que no cree que Jesús es divino. Solamente el ser divino tiene ángeles, porque dice, enviará a sus ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, a sus propiedad de él, y recogerán de su reino, del reino del Hijo del Hombre, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Bueno, aquí están sus ejércitos. Dice el versículo 49. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Y esos ejércitos son de este juez divino que juzgará la transgresión, o que juzga a través de la palabra la transgresión, porque otra característica es su palabra. Todo lo que está escrito aquí en la Escritura es de la manera en que va a juzgar, porque aquí tenemos lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, o lo que pide que debemos de hacer. Aquí la Escritura nos dice que es transgresión y que no es transgresión. Entonces, si transgredimos, la propia palabra va a ser la que nos va a acusar, porque aquí está escrito lo que tenemos que hacer. Dice Juan capítulo 12, versículo 47 y 48.
Al que oye mis palabras y no los guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El versículo 15 dice, y de su boca, Apocalipsis 19:15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Su palabra, a través o por la cual, o el medio por el cual se va a juzgar la transgresión, ahí se va a determinar qué fue transgresión y qué no. Es como cuando una persona comete un delito y la Constitución, en este caso mexicana, determina lo que está mal y lo que está bien. Esta es la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y a través de ella juzgará al transgresor o al que no cometió la transgresión también. Pero él tiene su palabra, esa es otra característica. Y el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Vemos varios nombres porque ya hemos dicho que cada nombre nos revela una característica de este juez divino. Y en su vestimenta y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es su supremacía. Son 7 características: su autenticidad, su naturaleza, su autoridad, su obra, sus ejércitos, su palabra y su supremacía por encima de todos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, Filipenses 2:9, dice la escritura, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es decir, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y también en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 21, dice la escritura, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estas son las características del juez que juzgará la transgresión dentro de la característica del juicio por la transgresión del hombre. Dios les bendiga.